Saludos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Soy Carlos Arellán Solórzano, complacido como siempre de que nos acompañe en este espacio. Comenzamos de inmediato. La Selección Nacional de Venezuela se alzó como campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Se trata de la mayor hazaña del deporte colectivo de nuestro país en los últimos tiempos y la lección de que no hay equipo pequeño y que tampoco hay resultado que se resista a la buena planificación. A continuación, las reacciones de jugadores y técnicos después de celebrar el título. Venezuela alzó por primera vez el título de campeón del Clásico Mundial de Béisbol, el principal torneo de esta disciplina. El combinado nacional superó al de Estados Unidos en el juego final, el cual se resolvió con marcador de 3-2. Jornada histórica en la que destacó Eugenio Suárez, quien impulsó la rayita que definió la victoria de nuestro país. Esto se debe a que Dios es bueno. Nunca nos rendimos. Enfrentamos muy buenos equipos, buenos países, pero nosotros nunca nos dimos por vencidos. Dimos lo mejor de nosotros en el terreno. Aún en la cumbre de la victoria, los jugadores venezolanos no dejaron de reconocer que ganar fue un trámite complejo. Sí, como decimos nosotros, para ser los mejores hay que ganar a los mejores. Nos enfrentamos a muy buenos equipos y gracias a Dios tuvimos la victoria. Esos buenos equipos fueron República Dominicana, Japón, Italia y los Estados Unidos. El manager campeón fue Omar López, un veterano de la conducción que aseguró haber visualizado esta hazaña. Yo soñaba con este momento y decía, el día que seamos campeones voy a ir con toda mi gente. Toda la gente del manager es su equipo de coach, un staff de leyendas del béisbol que asumieron roles de técnicos de lujo. Johan Santana, conocemos hace muchos años, Víctor Martínez, Miguel Cabrera, Gerardo Parra. Fue una clave llevármelo para el Premier 12, porque necesitaba un coach que se encargara de los outfielders. Para el capitán de la selección, el receptor Salvador Pérez, el campeonato del Clásico Mundial es un sueño cumplido. Pero para él hay algo más y mejor que el trofeo y la historia. Para mí significa mucho, personalmente y en conjunto. Porque esto en verdad es Venezuela, ¿me entiendes? Es difícil decir, sí, Salvador Pérez está feliz y contento. Pero cuando tú sabes de dónde tú vienes, tú sabes todo el apoyo que tú has tenido, tú sabes que son 30 millones de venezolanos tuyos ahí apoyándote. Eso para mí es más importante. El campo corto Michael García completó el clásico con doble galardón, el jugador más valioso y el de campeón. Pero sobre cuál de los dos prefiere más, la respuesta es obvia para el jugador. Aparte del MVP, yo solo quería ganar, yo no quería un MVP. Jugué de la manera que jugué, gracias a Dios, y pude aportar para mi equipo, pero nosotros lo hicimos por Venezuela, como ya lo dije antes. Para lograr el campeonato, Venezuela no solo jugó bien. El cuerpo técnico destacó la planificación, la veneración a Dios y la convicción de poner al país por encima de cualquier otro interés profesional, superando los pronósticos que no los colocaban entre los favoritos. Además de un logro que no conocía Venezuela a colores, pues el último título mundial ocurrió en 1945 con el tricampeonato de los héroes del 41, una espera de 81 años que también sembró al país de la arepa power en los próximos Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028. Y sin duda alguna, la pelota es una pasión nacional que corre en las venas de los venezolanos. Al lograrse el histórico campeonato mundial de béisbol en el Clásico Mundial, millones de venezolanos recorrieron las calles del país, esto con un júbilo desbordado. Ese último strike, el ponche propinado por el lanzador Daniel Palencia, desató la euforia de millones de venezolanos en las calles de la República Bolivariana. Las caravanas de motocicletas, vehículos, bicicletas y hasta de burros llevaban consigo el pabellón tricolor, la gorra de la selección o de cualquiera de las divisas del béisbol profesional para mostrar el orgullo patrio. El que hoy Venezuela se haya coronado campeón es la representación real y verdadera de una tierra, de un país. Súper contento, feliz. Yo nunca odié a mi equipo, ellos son los mejores del mundo en estos momentos y se acaba de demostrar con gran hazaña que han hecho.
lleno de puro talento, jugador, pitcher tras pitcher. Tuvieron que pasar 81 años de aquel tricampeonato logrado en el Mundial de Béisbol Amateur para que los venezolanos pudieran disfrutar otro logro gigante de una selección mayor. Un hecho histórico porque varias generaciones ansiaban con demostrarle al mundo que el mejor béisbol del planeta se juega en Venezuela. Esta es una emoción de todos los venezolanos, escrita en un regalo que nos da el equipo de Venezuela, a todos los venezolanos, a todos los que estamos viviendo aquí el día a día. Esto es una emoción grande de todos los venezolanos, los que estamos a nivel de todo el mundo. Una pasión que traspasa fronteras en aquel lugar donde estén los venezolanos, como estas imágenes en Chile y Estados Unidos, así como en ciudades como Buenos Aires, Quito, Lima, Bogotá o Madrid, donde el béisbol por un momento pasó al fútbol. Confiando y creyéndole a Dios que lo íbamos a hacer mejor para demostrarle al mundo que lo que hicieron con nosotros el 3 de enero le estamos dando a demostrar hoy que somos más que victoriosos en Venezuela, no queremos rencilla, le demostramos en el campo que nosotros somos más que un pueblo soberano y de calidad de personas. Una seguidilla de éxitos que comenzó en 2021 con el Campeonato Mundial Juvenil Sub-23 y luego el triunfo en la Serie de las Américas 2026 por los Navegantes del Magallanes. Ya que estamos hablando de deportes y de victorias históricas, es pertinente mencionar que estas alegrías no son episodios atípicos en nuestro país, que colecciona en los últimos años también otros triunfos y hazañas deportivas que recordamos a continuación. El Campeonato de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 no es una hazaña solitaria en la historia reciente del deporte nacional. Antes de que el país se emocionara por el triunfo de los dirigidos por Omar López, en Río 2016 se había acreditado la presea de plata en la misma disciplina. Y el equipo masculino de béisbol sub-23 ha logrado doble hazaña. En 2021 en México alcanzaron el Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Béisbol y en 2025 se coronaron campeones invictos del Torneo Panamericano de la categoría que se disputó en Lima, Perú. En mayo de 2012 el piloto venezolano de Fórmula 1, Pastor Maldonado, ganó el Gran Premio de España. Se trató de la primera vez que un corredor de nuestro país ganaba una parada en la gran carpa del automovilismo y la primera vez que se escuchaba en este certamen el himno nacional. En enero de 2011, Venezuela celebró fútbol, voleibol, baloncesto, atletismo, boxeo, natación, ciclismo, BMX y derrumbe. Este repaso histórico que nos recrea, que nos vuelve a encontrar con esas emociones vividas durante los últimos tiempos en el ámbito deportivo, al cual se añade el Campeonato del Clásico Mundial de Béisbol. Corresponde hacer nuestra primera pausa en esta entrega del Mundo en Contexto. Antes, repaso uno de mis puntos de contacto en las redes sociales. En TikTok me puedes conseguir como @soyarellán. No se aparte que en minutos estamos de vuelta con más temas. Bien, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto y en esta parte avanzamos con la actualidad de nuestro continente. A pocas semanas de las elecciones generales, Perú enfrenta una crisis política. La inestabilidad en el Poder Ejecutivo y el enfrentamiento con los poderes judicial y legislativo han generado un escenario de desconfianza e incertidumbre en el pueblo, por lo que demandan elecciones generales transparentes, esto el próximo 12 de abril. Tras la destitución del gobierno interino de José Geri por el Congreso de Perú el pasado 17 de febrero, mediante una moción de censura por escándalos y contrataciones cuestionadas, se ha profundizado y prolongado la crisis política en la nación suramericana. Y es que desde la suspensión del expresidente izquierdista Pedro Castillo en diciembre del 2022, el país andino ha vivido bajo la sucesión de gobiernos itinerantes con gobernantes involucrados en casos de corrupción en los últimos años, como los casos de Dina Boluarte y José Geri. Ciertamente lo que hemos tenido en los últimos años en el Perú es como una mutación, ¿no?, del sistema
presidencial al parlamentario. Es decir, somos un sistema presidencialista, ¿no? El poder ejecutivo es el que debería concentrar, ¿no?, el poder, y tendría que haber una división como tal. Sin embargo, en los últimos años lo que hemos tenido es la transformación donde el poder radica básicamente en el Congreso de la República. Un sistema parlamentarista, donde son algunas agrupaciones políticas que por mayoría son las que han llevado las riendas del país. Bajo este escenario, José María Balcázar, del Partido Perú Libre, asumió la presidencia interina de la nación peruana hasta el próximo 12 de abril, en un contexto marcado por protestas e inestabilidad. La juramentación de su gabinete, conformado por 18 nuevos ministros y varios ratificados, supone un escenario de tensa calma que genera desconfianza en la población. Bueno, hay un pesimismo en la población, ¿no? Nadie ve con seguridad que en estos 5 meses de nuevo gobierno el reemplazo de Gerí, que es otro equivalente a Gerí, pueda garantizar una estabilidad económica, una estabilidad política, una estabilidad social. Y es que el Parlamento peruano ha sido clave en el escenario de inestabilidad gubernamental en los últimos años en la nación andina, pues el órgano posee la facultad de destruir al jefe de Estado, por lo que expertos aseguran que no hay continuidad de políticas públicas, lo que ha generado una agenda social estancada. Creo que el Perú ha perdido la capacidad del autogobierno, ¿no? Es decir, no tenemos la suficiente capacidad de autogobernarnos, es decir, de resolver nuestros propios problemas, de tener nuestro propio diseño institucional estable, ¿no? Y de poder mantener en el poder por 5 años a quienes elijamos como presidente de la República. De cara a las elecciones generales, la tensión entre el Congreso y el Ejecutivo continúa. Si bien autoridades parlamentarias indican que mantendrán el control y fiscalización sobre el nuevo gobierno interino, peruanos demandan comicios transparentes y un gobierno que garantice la tranquilidad y seguridad del pueblo. Y en medio de la inestabilidad política que enfrenta Perú, la inseguridad es uno de los elementos centrales en la preocupación de los peruanos. La falta de políticas públicas y la crisis institucional de los gobiernos de turno han generado un escenario de incertidumbre en la población. Según datos oficiales, se registra un incremento en homicidios desde 2021 con cifras oficiales que oscilan entre los 10 y 15 casos por cada 100.000 habitantes. Asimismo, la extorsión ha crecido 5 veces en los últimos años, al tiempo que se estima que más de 200 organizaciones criminales operan solo en la zona metropolitana de Lima, una situación que ha llevado a declarar estado de emergencia en varias zonas de la capital peruana. Con movilizaciones, organizaciones sociales y movimientos de transportistas han alzado la voz para exigir a las autoridades mayor seguridad. Bueno, en principio se ha coordinado con las diversas empresas de transporte público de Lima Norte, Sur, Este y el Callao para que paralicen sus actividades y nos acompañen pues, a la movilización justamente en defensa de la vida, contra la extorsión, contra el sicariato, porque vienen asesinando constantemente a los hermanos conductores. Por eso hemos salido a protestar, no tenemos seguridad, prácticamente no tenemos seguridad. Asimismo, las tensiones políticas que enfrenta la nación han impactado en la economía peruana en los últimos años, marcando un alza en los precios de la canasta básica de 31% en los últimos meses, mientras que el precio del combustible aumentó en un 27% en marzo de este año. Según estudios, la pobreza alcanzó el 27%, al tiempo que más del 30% de la población acumula carencias en servicios esenciales. Y en estos temas de pobreza es necesario que el Perú deje de seguir en un piloto automático en cuanto a políticas públicas y se generen los ajustes necesarios porque enfrentamos un contexto retador en un escenario económico de bajo crecimiento, a diferencia de lo que nos ocurría hace 15 años atrás. El mundo o el ámbito de los programas sociales, las medidas específicas de alivio a la pobreza, donde hay mucho por hacer para generar respuestas dirigidas a los pobres urbanos, en lo cual el Estado peruano no tiene mayor capacidad instalada. El salario mínimo, la verdad que es una baba para uno que vive al día, no es suficiente, más con los niños en la escuela y que aparentemente no es de paga, pero todo el tiempo se ocupa.
para cómo ha subido la gasolina. Entre estos 3 días ha subido un promedio de 2, 3 soles y en algunos grifos hasta 22 soles con 50 están cobrando. Bien, y seguimos en Perú porque en medio de la crisis política y social de inseguridad que arropa a la nación andina, los candidatos a la presidencia manifiestan su plan de gobierno. Los aspirantes a tomar las riendas de la nación se preparan para los comicios del próximo 12 de abril con una serie de propuestas puntuales. El escenario político de la nación andina cuenta con 36 candidatos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones del Perú para los comicios presidenciales del próximo 12 de abril. Entre ellos figura Rafael López Aliaga del Partido Renovación Popular. El empresario y político ejerció como alcalde metropolitano en Lima en el 2023 y su plan de gobierno contempla la seguridad y la atención alimentaria. Según la encuestadora Datum, lidera las encuestas con una intención de voto que oscila entre el 11,4% y el 12,7%. Lo primero acá es seguridad ciudadana. Lo primero es recortar el aparataje estatal, ¿no? Lo primero es quitar todo lo que es el robo descarado que se está haciendo al Estado peruano, darle de comer a los niños desde el vientre de su mamá hasta quinto y media. Ahí va a ir la plata. Que vaya a agua de emergencia, un programa muy exitoso acá en Lima. Asimismo, el humorista e imitador Carlos Álvarez representa el partido País para Todos, organización política que ha enfrentado cuestionamientos legales. Entre su plan de gobierno está la lucha contra la inseguridad ciudadana. Ha propuesto mano de hierro contra la delincuencia y la corrupción. También vuelve al ruedo electoral Keiko Fujimori, candidata de la Fuerza Popular, partido de derecha que representa la corriente del fujimorismo. Ha sido legisladora entre el 2006 y 2011 y postulada a la presidencia en 3 ocasiones, llegando a la segunda vuelta. Ha enfrentado procesos judiciales y prisión preventiva por lavado de activos y aportes ilícitos a sus campañas electorales. De acuerdo con sondeos, ocupa el segundo lugar en preferencias, con cifras que varían entre el 7,5% y el 11% según encuestadoras. Nosotros lo que buscamos, como ya le he señalado hace un momento, es la convocatoria y la participación activa de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. Sin duda tenemos también que hacer una reforma del sistema de administración de justicia. Este proceso de reforma tendrá que hacerse con sus propias instituciones. Por su parte, Ronald Atencio, candidato por la Alianza Electoral Venceremos, conformada por los movimientos Nuevo Perú y Voces del Pueblo, abogado, penalista, defensor del expresidente Pedro Castillo. Entre su plan de gobierno contempla un pacto para industrializar la nación, para generar empleos, reactivar los sectores productivos y hacer frente al crimen organizado. Bien, y con este repaso por los principales aspirantes a la presidencia en Perú, eso en las elecciones generales del 12 de abril y sus propuestas, corresponde hacer otra pausa en esta entrega del Mundo en Contexto. Otro punto de contacto en las redes sociales, me puedes conseguir en Instagram como @soycarlosarellano. Dicho esto, no se aparte que en minutos estamos de vuelta. Estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto y sigue en sintonía de Venezolana de Televisión. Si bien un perdón no puede cambiar la historia, pedir perdón puede transformar el presente. Y decimos esto porque desde hace unos años, estudiosos, académicos y jefes de Estado de América Latina se han combinado para reclamar a España disculpa por los crímenes cometidos durante la conquista de nuestro continente. Aunque desde este lado del mundo seguimos esperando un pronunciamiento oficial, el rey de España, Felipe VI, ofreció una aproximación a esta causa al reconocer que durante la conquista y ocupación de América se cometieron algunos abusos. En marzo de 2019, el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hizo un reclamo a España. Que se haga una revisión histórica, sobre todo que se reconozcan los agravios, que
se cometieron y sufrieron los pueblos originarios. La petición de López Obrador en ese entonces responde a una causa regional por la memoria, la reparación histórica y la no repetición de un fenómeno devastador como fue la conquista y el régimen colonial español. Si bien Madrid no ha pedido disculpas a esta petición, lo más parecido a ese espíritu de enmienda fue la declaración del rey Felipe VI durante la visita a una exposición en la capital española dedicada a la mujer en el México indígena. El monarca español, acompañado del embajador de México y contemplando la selección de patrimonio prehispánico exhibido en el Museo de Arqueología, expresó que hay cierto legado de su país que no los puede hacer sentir del todo orgullosos. Hay cosas que luego cuando las estudiamos, las conocemos y bueno, pues en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos, pero hay que conocerlos y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso. Sin embargo, con este llamado a contemplar y evaluar el pasado en su marco contextual, el rey español no dejó de mencionar que contra los pueblos originarios de nuestro continente se cometieron abusos. También ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Es decir, los reyes católicos, la reina Isabel, con sus directrices, las leyes indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego pues, la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso. Esos muchos abusos reconocidos discretamente por el rey español significó la devastación del 90% de la población indígena de América Latina y el Caribe, así como la imposición durante 300 años de un régimen de control colonial y despojo de los recursos de estos territorios para alimentar las ambiciones de expansión económica de las potencias europeas. No solo hablamos del colonialismo español y su negativa al reconocimiento de su deuda con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Otros viejos imperios europeos también son presionados para que reparen económicamente a naciones de nuestra región. El caso de la Gran Bretaña como potencia colonial es ampliamente cuestionado por las naciones de la Comunidad del Caribe. Hay heridas que siguen abiertas en el Caribe y entre ellas están los daños y expolio que causó la colonización del Reino Unido en la región. Un grupo de 15 países reclaman a Londres el pago de la deuda colonial que asciende a unos 269.000 millones de dólares. Al cierre de la década de los afrodescendientes decretada por la ONU, las naciones caribeñas exigen avanzar en la reparación histórica. Se ha hecho mucho, pero el reconocimiento de la justicia y el desarrollo para los afrodescendientes que se prometió en esta década es cuando menos insuficiente o todavía no se ha realizado. Es por esa razón que la Comunidad del Caribe, al creciente coro, particularmente en mi país, para la proclamación inmediata de una segunda década, para completar el trabajo inconcluso y abordar la cuestión de las reparaciones por la esclavitud y el colonialismo. Aunque Barbados se constituyó en república en 2021, encabeza las acciones para que Reino Unido reconozca la deuda y repare a las víctimas del genocidio colonial. A principios de octubre, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, se reunió en Londres con el rey Carlos III de Inglaterra para avanzar en una hoja de ruta que será presentada en la cumbre de la Mancomunidad Británica del 21 de octubre. Es una conversación necesaria pero compleja, y la Comunidad del Caribe está decidida a que ocurra. Su resolución radica, y quiero ser clara, su resolución radica en un enfoque multigeneracional, de la misma manera que los 20 millones de libras esterlinas de la deuda contraída por el gobierno británico. Solo se pagó en este siglo, casi 200 años después, de modo que la noción de la inasequibilidad deja de ser un problema una vez que reconocemos que la solución a las reparaciones debe ser multigeneracional y basarse en el desarrollo.
Según la Comisión de Reparaciones de las Naciones Africanas Americanas, la deuda colonial por la participación británica en la esclavitud asciende a los 24.5 billones de dólares. Las reparaciones deben abarcar tanto el genocidio cometido contra los africanos y sus afrodescendientes, como el cometido contra los indígenas, contra nuestros antepasados, contra los caribes, contra los taínos. En esta concepción íntegra, las reparaciones no serían completas. Se destruyeron dos pueblos, un pueblo indígena y un pueblo afrodescendiente. Pero el Reino Unido no es la única nación europea a quien se le reclama la reparación histórica. Haití arrastra más de 200 años de presiones imperiales por parte de Francia, nación que les cobró económicamente por su independencia. Un peso cuyas repercusiones se sienten aún en el presente. 1825, tan solo 21 años después de haber alcanzado su libertad tras una lucha heroica, se obligó a Haití a pagar una deuda colosal a Francia, país colonizador, a cambio del reconocimiento de su independencia. Este rescate impuesto bajo amenazas ha drenado los recursos de esta joven nación, sumiéndola en un ciclo infernal de empobrecimiento que sigue sintiendo en la actualidad. Esta deuda ha sido una forma de sanción por su valentía para liberarse de las cadenas de la esclavitud y por querer elevar al ciudadano y la ciudadana de Haití a la dignidad del ser humano. Ese colonialismo francés también está siendo cuestionado en las islas de Martinica o San Martín, donde las economías de esas naciones están en recesión por la culpa de las políticas que se le imponen desde París. Nosotros tenemos que ampliar la visión de las reparaciones, porque la visión que estamos afrontando en este momento o que estamos de alguna manera poniendo sobre el horizonte de sentido político ahorita, tiene que ver con la reparación netamente económica. Pero la reparación económica sí tiene que existir un fondo, tiene que existir un programa, tiene que existir la posibilidad de pensar sistémicamente la solución tal cual como se produjo el daño, que también fue sistémico, ¿no? Ese correlato hay que crearlo. El momento histórico demuestra que ha llegado la hora para que los gobiernos de España, Francia, Países Bajos y Reino Unido no sigan ignorando las peticiones de reparaciones por el genocidio colonial y la esclavitud transatlántica en el Caribe. Bien, con este trabajo corresponde hacer una nueva pausa en esta entrega del Mundo en Contexto. Repaso mis puntos de contacto en las redes sociales. En esta oportunidad toca el Telegram. Me puedes conseguir y seguir a través de Soy Carlos Arellano. No se aparte, en minutos estamos de vuelta. Bien, estamos de regreso con más del Mundo en Contexto y lo hacemos en esta parte con información del viejo continente. La Unión Europea se encuentra en una delicada situación energética. Las sanciones contra Rusia, motivadas por la guerra en Ucrania y la escalada bélica en Oriente Medio, que afecta al suministro petrolero, pone al viejo continente entre la espada y la pared. Ahora necesitan con vital urgencia los hidrocarburos rusos, pero para hacerlo, el Kremlin ya advirtió que es necesario que levanten las sanciones, pero sin poner condiciones. La crisis energética mundial tiene como una de sus principales víctimas a la Unión Europea, y una de sus soluciones más viables es flexibilizar las sanciones contra el petróleo ruso. Pero parece que no es una opción para el viejo continente. Sin embargo, en la crisis actual, algunos argumentan que deberíamos abandonar nuestra estrategia a largo plazo e incluso volver a los combustibles fósiles rusos. Eso sería un error estratégico, nos harían más dependientes, más vulnerables y más débiles. De hecho, justo cuando Estados Unidos suavizó su política coercitiva contra los hidrocarburos rusos para aliviar la presión en el mercado petrolero, la Unión Europea reafirmó su voluntad de mantener las sanciones contra Rusia. Postura que no fue defendida por el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó.
Creo que la mejor medida es la que han hecho los estadounidenses para levantar las sanciones a las entregas de petróleo de Rusia. Por eso creemos que la mejor decisión sería levantar las sanciones sobre las fuentes de energía rusas y dejar que el petróleo ruso regrese a Europa. La postura del gobierno húngaro va en consonancia con las advertencias del gobierno ruso. Kirill Dmitriev ha dicho que Europa le espera un colapso energético total y una bancarrota debido a las decisiones idiotas que ha tomado Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, fue clara con la posición de Rusia respecto a la crisis que afronta la Unión Europea. ¿A quién crees que culpaban de sus propias desgracias? De las desgracias de su propio pueblo. Así es, empezaron a culpar a Rusia que, y cito, supuestamente se está beneficiando de la situación en el mercado energético global. Esperen un momento, ustedes mismos han prohibido, y hablo de la Unión Europea, la compra de recursos energéticos rusos. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que el país está dispuesto a suministrar petróleo y gas natural a los países de Europa si estos así lo solicitan. Sin embargo, dejó claro que para ello los compradores europeos deben cambiar su actitud hacia Moscú, levantar las sanciones y establecer un trabajo en conjunto a largo plazo. Durante años, Rusia fue un aliado estratégico del bloque europeo como proveedor de petróleo y gas, en particular para Alemania, a través de los gasoductos Nord Stream. Pero tras el inicio de la operación militar especial de Moscú contra Ucrania, el bloque del viejo continente prefirió responder a intereses ajenos antes que asegurar el suministro eléctrico. Y en más de este tema, para poder dimensionar un poco la situación energética de la Unión Europea y cómo su política de sanciones contra el gobierno ruso ha sido literalmente un cuchillo para su garganta, hay que poner sobre la mesa el siguiente dato. La cuota de Rusia en las importaciones de gas de la Unión Europea por gasoducto cayó drásticamente, pasando de alrededor del 40% en 2021 a 6% en 2025, según el Consejo Europeo. Esta realidad ha hecho que los precios de la electricidad doméstica en el bloque del viejo continente aumentara 30% entre la primera mitad de 2021 a la primera mitad del 2025, pasando aproximadamente de 22 céntimos de euros por kilovatio hora a 28 céntimos de euros el kilovatio hora. Alemania y Suiza son los países más afectados, cuya población paga 3,84 céntimos de euro por kilovatio hora. Esta subida representa un gasto extra promedio de 234 euros al año por hogar, equivalente a unos 19,50 euros adicionales cada mes. Y para reducir la dependencia de los combustibles rusos y mitigar la crisis, la Unión Europea puso en marcha el plan REPowerEU. Esto en mayo de 2022. Este plan se basó en 3 pilares fundamentales: diversificación de suministros, ahorro de energía y un impulso masivo a las renovables, cambiando la dependencia antes con Rusia, ahora por los Estados Unidos. La Unión Europea está buscando una política energética soberana. El petróleo que baja, los mercados que se relajan y Europa que prepara su respuesta a las consecuencias económicas de esta guerra. Desde Bruselas piden a los gobiernos reducir los impuestos a la electricidad para abaratar la factura de la luz, y ante la inestabilidad del mercado energético y el temor a un desabastecimiento por lo que está pasando en Hormuz, vuelve a mirar a la energía nuclear. Luego de la imposición de sanciones contra los hidrocarburos rusos tras la operación militar especial de Moscú en Ucrania, Europa ha gestionado la crisis energética no como un bloque soberano, sino como un actor que sacrifica sus intereses. Si bien redujeron su dependencia del gas ruso de un 45% al 6%, ahora es Estados Unidos quien ocupa ese espacio. Washington controla el 53% del suministro de gas natural licuado a todo el bloque. Última hora. Los países de la Unión Europea están preocupados por el aumento de la dependencia energética de Estados Unidos tras el rechazo del gas ruso. El uso de gas natural licuado estadounidense se concibió como una alternativa a los suministros de Rusia.
una alternativa en el gas natural licuado que le sale un 30% más caro debido a los costes de licuefacción, transporte transatlántico y el margen de beneficio de las comercializadoras. Además de cambiar de proveedor, la Unión Europea tiene una apuesta masiva por las energías renovables enmarcadas en el plan REPowerEU. En 2024, casi el 50% de la electricidad del bloque provino de fuentes renovables. Sin embargo, la intermitencia de estas energías ha mantenido los precios en el mercado mayorista en niveles volátiles, obligando a los estados a gastar miles de millones en subsidios que salen de los impuestos de los trabajadores. También los líderes europeos han encontrado acuerdos con países africanos. Argelia, por ejemplo, ha aumentado sus envíos de gas natural licuado a través del gasoducto Medgas, pero sigue siendo limitada. Y Marruecos exporta electricidad a España y a otras naciones del bloque, que es producida a través del carbón. Otra alternativa que barajan los europeos es la energía nuclear, pero que no ha sido bien gestionada. Ahora dice que, claro, es que no tuvimos que acabar con la nuclear, nos equivocamos en las fuentes energéticas. Uy, ha tenido que llegar la guerra de Irán para que se dé cuenta del desastre que lleva, entre otros, ella en Europa organizando en la última década. Alemania cerró sus últimas 3 centrales nucleares en 2023 durante plena crisis y Francia, la potencia nuclear de la Unión Europea, ha tenido que importar electricidad de Berlín, producida por carbón, en los picos más altos de invierno. Bien, y con esta revisión de la situación energética de la Unión Europea a partir de una serie de medidas y daños autoimpuestos como consecuencia de la rusofobia y toda esta ideologización de la política exterior del bloque europeo, corresponde hacer nuestra última pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Al regreso estaremos revisando la vida, obra y trayectoria de figuras sobresalientes del espacio del entretenimiento. No se aparte, que en minutos estamos de vuelta. Bien, tramo final de esta emisión del Mundo en Contexto. La música en Venezuela y en especial el rock deben mucho al cantautor zuliano Edgar Alexander. Este cantautor y arreglista fue uno de los artistas más importantes en el género del rock a nivel latinoamericano y le rendimos tributo al cumplirse 10 años de su la década de los 60, Edgar Alexander funda en 1971 el grupo Azúcar, Cacao y Leche junto a otros grandes músicos venezolanos como Neiro Quintero, Pete Matute e Ilan Chester. Azúcar, Cacao y Leche lograría posicionar temas como El hombre de la cima, El cisne, Buenos días Sol, entre otros. En 1983 inicia su carrera como solista y también como productor musical, realizando 6 álbumes de estudio.
El artista zuliano, además de versionar temas de los Beatles como Tú la vas a perder o La vi parada ahí, también compuso grandes obras esenciales en el cancionero del rock latinoamericano, como lo son Tiempo para amar y La guitarra. Cuando solo meditaba. Edgar Alexander partió a la inmortalidad el 18 de marzo de 2016 en Caracas, tras varios años de padecimientos por la diabetes. Su legado fue multipremiado tanto por instituciones del Estado como por el aplauso del público, con varios discos de oro en su carrera. Un extraordinario hito musical marcado eternamente por Edgar Alexander. Bien, y seguimos hablando del rock latinoamericano, género que tuvo diversas bandas de gran prestigio, pero ninguna superó el suceso de Los Ángeles Negros. El grupo chileno liderado por Germain de la Fuente sigue conquistando corazones a 58 años de su fundación. Amor, no se puede continuar. Fundados en marzo de 1968 en San Carlos, región chilena de Ñuble, Los Ángeles Negros se convirtieron en todo un furor entre los jóvenes de finales de los 60. Será seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió. La invasión británica de los Beatles inspiró a cientos de chicos a formar sus propias bandas. Entre esos jóvenes impetuosos estaban los chilenos Christian Blazer y Mario Gutiérrez, junto al bajista Sergio Rojas, quien bautizó al grupo en referencia a la banda de Pat Henry y los Diablos Azules. Como me faltan tus besos. Para un concurso radial en la ciudad de Chillán, los chicos contactaron a Germain de la Fuente, un cantante que trabajó con varios grupos. El encuentro de talentos logró su victoria en junio del año 1968, con el premio de grabar un sencillo en la capital de Santiago de Chile. A partir de ese momento fue la consolidación de Los Ángeles Negros. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu esencia sé que no. Las producciones Porque te quiero junto a Y volveré se constituyeron en éxitos inmediatos en toda Latinoamérica, pero particularmente Los Ángeles Negros fueron un suceso en México, país donde los chilenos decidieron radicarse en el año 1973. En medio del éxito, las disputas internas entre sus miembros obligaron a Germain de la Fuente a separarse de la agrupación. Llegamos al final de esta emisión del Mundo en Contexto que esperamos hayan disfrutado desde el comienzo al final. En esta oportunidad cerramos con música del conjunto dominicano Los Hermanos Rosario. Esto a propósito de cumplirse 43 años del asesinato de su líder y fundador, Pepe Rosario. Lo dejamos con este tema. La invitación es para que continúe con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda. Aquí está el merengue. ¡Gózalo, niñita! Compadre Rey. Le mataron el marido a la negrona María. Ella está guayando yuca para
levantar su comida. Ella la guaya de noche y la prepara de día, guayando, siempre guayando, para levantar su comida. Guayando, guayando, Marieta guayando, 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 quiere progresar guayando, 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 a junto de tus hijos, guayando, guayando, Marieta guayando, 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 María.